Hola, 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 ¿qué tal? Nuevamente les saluda Deliana y Escobar. Es un placer poder compartir con ustedes. Hoy les voy a hablar un poquito sobre las causas de la desnutrición crónica infantil. Ustedes saben que este es el tema que estamos abordando. Entonces, vamos a dar inicio y, y, y ojalá que esto sea de mucha ayuda para ustedes. Empecemos. Causa de la desnutrición crónica infantil. El origen del problema de la desnutrición puede estar en el aumento de necesidades calóricas, en la disminución de la ingesta o en ambas simultáneamente. Si la oferta de alimentos en la zona no es la adecuada y hay escasez de medios, transportes, distribución, higiene, conocimiento, etc. Este problema se ve agravado notablemente. Entonces, por aquí es un pequeño como resumen para que usted tenga claro qué es lo que vamos a ver hoy. Entonces, aquí clasifiqué algunas causas de la desnutrición crónica infantil y vamos a empezar con lo que es los factores socioeconómicos que vive día a día cada familia en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro cantón, en nuestras comunidades. Entonces, lo que pude ver que algunas veces cuando tenemos escasez de lo que es el factor económico, tenemos un consumo limitado o una disponibilidad de alimentos muy limitados que solo nos alcanza para comprar lo que nosotros llamamos básicamente algo. Y no compramos todo. Como saben, aquí en nuestro país la canasta familiar es más elevada del sueldo que las personas adquieren. Imagínense que una persona que tiene un sueldo, digamos, que puede sobrevivir, por ejemplo, los que están en lo que dicen el estrato medio, y se quejan de que no les alcanza el dinero. Peor aún a una persona que, digamos que son las personas más vulnerables, que no tienen un empleo fijo, que tienen que vivir del día a día. Algunas veces no encuentran con qué sustentarse. Entonces, esas familias están en riesgo de no tener la alimentación adecuada. Y peor aún, si una mujer se embaraza en ese ámbito, ella va a tener desnutrición y eso va a llevar que el niño también nazca con desnutrición. Entonces tenemos que enfocarnos en eso, en ver y educar a esas personas. Hay personas que no tienen la educación adecuada también. Son padres que nunca han ido a la escuela. Por ejemplo, en nuestras comunidades o los barrios más alejados, hay personas que no saben ni leer, no saben escribir. O sea, ellos viven porque Dios ya le dio la vida y no tienen conocimiento de las cosas que tienen que hacer. Entonces también el aislamiento social. Hay personas que no se relacionan, viven su propio mundo y piensan que eso es lo mejor para ellos, sabiendo que se están haciendo un daño a ellos y a las personas que pueden venir en el camino. Y también lo que es el crecimiento demográfico. La población ha crecido mucho y algunas veces no hay empleo para todos. No todos tenemos la misma suerte de contar con lo necesario para seguir adelante. Aunque en algunas partes he escuchado que el dinero no es todo, pero sí es fundamental para llevar una vida adecuada. Y asimismo la educación y tener esa facilidad de poder salir adelante. Ahora les voy a hablar un poco también lo que es los problemas o los factores ambientales. Esto también es fundamental. ¿Por qué?
porque nosotros, si no contamos con lo que es agua potable, no contamos con servicios higiénicos adecuados, alcantarillado, o la y si no tenemos esto, vamos a tener una mala eliminación de desechos sólidos y líquidos. Entonces esto también nos afecta demasiado. Por ejemplo, en las ciudades la contaminación es fatal. Por ejemplo, las personas que viven en barrios vulnerables van a sufrir las consecuencias de esto. Imagínese una mujer embarazada que no haya tenido ninguna educación para estarlo. ¿Qué espera del niño que va a nacer? Porque ella va a estar desnutrida, su hijo va a nacer con desnutrición y va a ser una persona a largo plazo con muchos problemas. Entonces, les voy a hablar un poco acá de mi comunidad en la que me encuentro. Nosotros no contamos con lo que es alcantarillado, no tenemos un agua potable suficiente. Hacemos mala eliminación de los desechos líquidos y sólidos. Entonces es algo preocupante y tenemos que ir cambiando nosotros para así también poder ayudar a los demás. Ahora les voy a hablar sobre los problemas biológicos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los problemas biológicos? Por ejemplo, si tenemos aguas contaminadas, tanto la madre, si está embarazada, y la familia en general van a tener problemas, por ejemplo, por decirles así, problemas gastrointestinales, que son diarreas muy constantes. Por ejemplo, las madres, o sea, los pocos nutrientes que ingieren son evacuados con facilidad. Imagínense un niño que acaba de nacer, la mamá no tiene el agua adecuada para preparar sus alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese niño va acarreando lo que la mamá tiene. Entonces, vamos a tener muchos problemas. También la prematurez. Por ejemplo, una mujer que no tenga acceso a todos sus alimentos, una mujer embarazada, me refiero, a todos sus alimentos, no y esté sufriendo lo que es desnutrición, va a tener un niño prematuro y ese niño prematuro también le va a nacer con desnutrición. Y si no se trata, va a ser una persona adulta que va acarreando con todo ese problema. También en los problemas biológicos no solo puede atacar lo que es la desnutrición, también hay otros factores que pueden hacer que este niño nazca con defectos congénitos. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los defectos congénitos también son los niños que nacen con paladar hendido, labio leporino. Entonces, no es que estamos hablando de un tema básico, es un tema muy complejo que hay que seguirlo estudiando para ir teniendo conocimiento de todo, porque algunas veces nosotros decimos, es algo pequeño, no es pero si nos vamos al fondo de lo que está pasando, nos damos cuenta que es algo grande. Entonces también vienen también los problemas nutricionales, como les decía. Aquí les voy a presentarlo hay un círculo vicioso de la desnutrición. Por ejemplo, tenemos una madre desnutrida. Si tenemos la madre desnutrida, ¿qué va a pasar? Puede nacer un niño desnutrido. O también puede esa mujer embarazada
con esa desnutrición, el niño no puede llegar a nacer. Puede haber mortalidad, tanto del niño y de la madre. O si nace ese niño, igual en su infancia y en su vida escolar no va a ser un niño que rinda adecuadamente. Por ejemplo, tenemos un niño desnutrido, va a ser un adulto desnutrido. Y ese adulto desnutrido tiene un alto riesgo de ser un adulto con sobrepeso, obesidad y también un alto riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles, como hablamos de la diabetes, de la hipertensión, por así nombrar algunas. Entonces es algo muy preocupante lo que puede pasar. También en los problemas nutricionales, el abandono temprano de lo que es la lactancia materna. Si una mujer no está bien nutrida, no va a tener la capacidad de producir esa leche materna que es necesaria para el desarrollo de su niño. Que igual siempre se recomienda que la lactancia materna sea exclusiva hasta los 6 meses de edad. Pero algunas veces las madres se ven obligadas a dejar de darles el pecho a sus hijos por todos los factores que yo ya les he mencionado. Entonces, si ese niño en esos 6 meses no recibe la leche materna exclusiva, también va a tener problemas. Por eso siempre se habla de que en los primeros 6 años, en los 6 meses de vida es fundamental el desarrollo de los niños, porque ahí se está formando todo su sistema inmune para que no adquieran diferentes enfermedades. También algunas veces le damos a los niños alimentos que no son para la edad de ellos. Creemos que lo mismo que nosotros los adultos consumimos, pueden consumir los niños. Hábitos también, si nos vamos un poquito más de los hábitos nutricionales por tradición, por hábitos que nosotros creemos que están bien, también podemos perjudicarnos, tanto las personas adultas y a los niños, porque no solo, como les digo, somos perjudicados los adultos, son perjudicados las futuras generaciones. Entonces tenemos que ir cambiando también esa forma de pensar, de que yo me alimento así y ese es mi problema, nadie me tiene que enseñar cómo alimentarme. Entonces tenemos que ir cambiando esa ideología para poder también ayudar a los demás. También no preparar adecuadamente los medicamentos, los alimentos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos algunas creencias que comer, por ejemplo, sopas hervidas, y eso es lo mejor. No, hay que saber cocinar los alimentos. Por ejemplo, la fruta, las verduras, las hortalizas. O sea, tenemos que ver cómo son mejores. Si son hervidas, si son en ensaladas. ¿Dónde tenemos la mayor concentración de nutrientes que nos pueden ayudar a nosotros? Dejando un poquito de lado les voy a hablar otra de las causas de la desnutrición. Por ejemplo, abarcando todo lo que les vengo hablando, ya una persona, me voy a enfocar en lo que es una persona adulta. O sea, él ya pasó por todo un proceso de desnutrición y pasó de niño, de adolescente, ahora es una persona adulta. Imagínense, va a tener problemas psicosociales, problemas psicosociales y de comportamiento. Por ejemplo, si ha sido una persona
que sea vulnerable desde que nació. Imagínense en su etapa adulta. Él se va a sentir rechazado por la sociedad, va a tener depresión, va a sentir rechazo, vulnerabilidad. ¿Y esto a qué conlleva? A que ese adulto o ese adolescente tenga problemas de autoestima, y esto lo lleva a cometer muchos errores y a consumir, por ejemplo, drogas, medicamentos, que él sienten que eso lo van a ayudar a salir del abismo que se encuentra. Entonces, hora de que nosotros comencemos a trabajar desde la familia. Desde la familia. Por ejemplo, no digo que vamos a ayudar a todo así de golpe, no. Empecemos por nuestra familia, entonces cambiando esos hábitos que tenemos. Por ejemplo, si yo veo que mi hermana de pronto está planeando salir embarazada si yo ya tengo el conocimiento, le digo, mira, como que orientarla a lo que ella debe hacer para que en el futuro tenga un niño saludable y no lamentar lo que le pueda pasar. Entonces también otro que me llamó la atención de las causas, de lo que estuve investigando, de lo que leí, fue los medicamentos. Es algo que no sabía, que también los medicamentos pueden producir lo que es desnutrición crónica infantil. Porque, por ejemplo, una madre que se automedique y que no sepa que le va a hacer daño a su hijo, por ejemplo, es algo preocupante, porque algunas veces nosotros nos automedicamos y no sabemos las consecuencias a futuro. Entonces, eso me quedó me llamó mucho la atención, porque pensé que eran otras cosas que podían causar también desnutrición, pero o sea, los medicamentos, si una madre está ingiriendo medicamentos no recetados, no supervisados, también puede afectar a un niño y puede nacer con desnutrición crónica, y también puede ser dependiente de esos medicamentos. Saliendo un poquito de lo que es medicamento, un poquito del margen de lo que estamos hablando, también las mujeres que consumen drogas ilícitas también pueden dañar a un bebé en el momento que están embarazadas, y no solamente con desnutrición crónica infantil que les puede dar, sino que también pueden ser que dependan de medicamentos, que tengan anemia, que tengan, o sea, un sinnúmero de enfermedades que pueden. Entonces, por eso tenemos que cuidarlos. Tenemos que hacer conciencia de lo que estamos haciendo hoy en día. Y asimismo, aportar con un granito de arena a las personas que más lo necesitan. Yendo de pronto a hacer una visita en su casa, o compartirle de las experiencias vividas o de lo que uno está aprendiendo. Entonces, ya no les canso más. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir hablando de este tema, porque me parece muy interesante que ustedes lo conozcan y puedan transmitirles a los demás. Y para culminar, entonces les voy a dar otro poquito de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la mayor parte de las alteraciones del estado nutricional no están consideradas a una sola causa, sino que se presentan en una combinación de condiciones necesarias y propicias que influyen el estado de la población. Por ejemplo, como les decía, no solo es una sola cosa, es algo englobado, algo que, por ejemplo, yo le di una causa, pueden haber otras causas que también influyan en lo que es la desnutrición crónica infantil. Pero como les digo, es un pequeño preámbulo, algo como una síntesis de lo complejo que es este tema, que yo he tratado de hacerlo lo más corto, lo más claro posible, que se pueda entender.
pero si nos vamos al fondo de la situación, hay cosas mucho mayores, mucho, que en un 2 o 3 días o en décadas algunas veces no la vamos a poder cambiar a todos, pero sí podemos hacer la diferencia. Entonces, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Espero que esto sea de mucha ayuda para todos. Y gracias.